me recuerda. Bueno, para dar inicio a la conferencia, agradecerles por supuesto la presencia de todos ustedes. Estamos en la penúltima de estas conferencias, así que nos queda una más. Pedirle las disculpas correspondientes, hubo un error en el momento del envío de la invitación por correo electrónico, me hago cargo de ese error, así que bueno, lamento que hayan estado esperando, pero por lo pronto nos dimos un momento de encuentro y de diálogo. Así que agradecerles profundamente que están acompañándonos. Ya las conocen, pero corresponde presentar no, Luis, no, coordinadora no corresponde, ya está. Como corresponde. Vamos a empezar. Está gastado. Solo nombre y apellido, nada más. Están gastados los currículos de tanto leerlos, pero bueno, corresponde. Andrea Carlo, profesora de biología egresada de IPA, diplomada en educación y gestión educativa, maestrando en didáctica de la educación superior, diplomado en violencia basada en género y generaciones, cursos de posgrados en salud y en sexualidad. Actualmente se desempeña como profesora de biología en el Liceo número 3 de Montevideo, docente en el CPE y coordinadora de la Comisión de Educación Sexual de Secundaria. Patricia Piveri, profesora ayudante preparadora de biología egresada de IPA, especialista en educación sexual acreditada por las clases y sus cursos variados de posgrados en sexualidad, educación sexual y salud sexual y reproductiva, y actualmente se desempeña como coordinadora de la Comisión de Educación Sexual del CES, es ayudante preparadora del Liceo 12, además de docente del CPE, y coordinadora y docente de los cursos de formación de educadoras y educadores sexuales en SUS. Así que les agradecemos infinitamente su tiempo, Patricia y Andrea, que nos han acompañado durante este ciclo de 6 charlas que vamos por la quinta. Bienvenida ya. El Zoom, podríamos decir la casa de ustedes, pero vamos a decir el Zoom es de ustedes, así que adelante. Bueno, muchas gracias. Nuevamente gracias a la PB por darnos esta oportunidad. Antes de empezar, queríamos hacer una pequeña dinámica que si estuviéramos presentes la haríamos de otra manera. Y piensen ustedes que si les diéramos un papelito y les dijéramos que pusieran sí o no y los recogiéramos en forma anónima, que pusieran en forma anónima sí o no a la siguiente pregunta. Patricia, aclarar que no tienen que darnos ninguna respuesta. Claro. Simplemente que lo piensen ustedes, ¿no? Es decir, vamos a hacer el supuesto ejercicio, ¿no? Si estuviéramos en la presencialidad, les daríamos un papelito, les pediríamos que lo contestaran en forma anónima, con sí o con no. No lo van a hacer, pero piensen qué respuesta nos darían sin decírnosla, justamente porque sería una cuestión anónima, pero piénsenlo, que si les preguntáramos si ustedes tienen información sobre cómo prevenir una infección de transmisión sexual, ¿qué respuestas nos darían? ¿Sí o no? ¿Está? Piénsenla, ¿qué responderían? ¿Y qué pondrían en ese papelito? Probablemente, si nosotros recogiéramos los papelitos de cada una o de cada uno de ustedes, mayoritariamente la respuesta sería sí. ¿Está? Si luego de hacer esa encuesta, nosotros pasáramos a hacer una siguiente pregunta y les dijéramos, cada una y cada uno de ustedes se cuidan en sus prácticas sexuales, sí o no, y les diéramos otro papelito para que contestaran en forma anónima y pusieran sí o no y recogiéramos esos papelitos. Probablemente ustedes nos pusieran mayoritariamente sí, ¿no? Y si pasáramos mayoritariamente, y probablemente si mayoritariamente fuera menos que la anterior, es decir, mayoritariamente la información fuera así, mayoritariamente el cuidarse fuera así, pero fuera menor que la respuesta anterior, y si ahora pasáramos a preguntarle a cada una y a cada uno de ustedes si en las últimas relaciones sexuales o si en todas sus prácticas sexuales utilizan preservativos o campos sexuales,
y nos pusieran sí o no, las respuestas de ustedes no serían mayoritariamente o no serían tan mayoritariamente sí. ¿Tá? Entonces esto nos tiene que hacer pensar que muchas veces nosotros queremos trabajar como educadoras y como educadores en la prevención de las ITS y muchas veces nuestras prácticas, nuestras conductas no responden a lo que nosotras y nosotros queremos transmitir. Este es un lindo ejercicio para poder hacer, sobre todo cuando trabajamos con personas adultas, y esto nos hace pensar en cómo no alcanza con la información, sino cómo tenemos que trabajar para que esa información que tenemos se vea involucrada en las conductas que tenemos. Entonces, bueno, si ahora nos comparten pantalla. Ya le admití el compartir, a ver. Perfecto, sí. Ay, empezaste por la última. No empecé por la última, empecé por la primera. No, dale. Lo que pasa es que aparecen todas, pero... Y aparecen todas. Bien. Entonces, bueno, el título de nuestro encuentro de hoy es ver el tema de las ITS y VIH, y fundamentalmente nos vamos a centrar más que nada en el VIH, ¿sí? En esto que venimos trabajando en la salud sexual y reproductiva en clave de derechos y género. Entonces vamos a empezar viendo un pequeño video, esperemos que se escuche. Si no se escucha, les agradezco que me avisen. Siglo XXI. La salud, la educación y el trabajo son un derecho para todas las personas, pero con eso no basta. Cuando voy a la consulta a veces me tratan distinto. En mi trabajo, algunos me señalan. En la escuela hicieron diferencias con mi hijo. Quiero trabajar. Quiero estudiar. Quiero cuidar de mi salud. Quiero que me respeten. Quiero ser feliz. Vivo con VIH. Y tengo los mismos sueños y derechos que vos. Pero si me discriminan, no tengo la oportunidad de tener una vida plena. Vos podés cambiar esto. Bien. No es que no llegue, por ejemplo, al Polo Norte. Siglo XXI. Ya está, ¿no? Dale. Está. Bien. Que está bueno un poco ese video porque van a ver que es como un eje de en realidad los contenidos que seleccionamos con Patricia para la charla, porque la idea no es trabajar desde un enfoque médico, biomédico, si no hubieran invitado a un especialista en infecciones de transmisión sexual, sino que la idea y el foco está puesto justamente en lo educativo y en clave de derechos, como dice allí, y hasta hoy a las 5 de la tarde estuvimos modificando y conversando sobre los contenidos de la presentación. Simplemente comentarles un poquito eso. Dale, Patricia. Ahí está, que no nos vamos a focalizar en las características de las ITS, en lo que son, que bueno, ustedes como profesoras y profesores de biología lo podrán encontrar en algún libro. Sí, vamos a hablar un poquito, ¿qué son? Son patologías causadas por virus, bacterias, hongos, protozoarios, ectoparásitos, en que la transmisión sexual es relevante, no es la única a veces, ¿verdad? Desde el punto de vista epidemiológico. Entonces, bajo esta denominación también se incluye el estadio asintomático en el que también pueden transmitirse, ¿sí? ¿Por qué esto de asintomático? ¿Y por qué no hablar de enfermedades y sí de patologías? Porque una enfermedad hay síntomas y signos, y muchas veces estas infecciones, ¿verdad? No se ven, no tienen signos, no tienen síntomas, y entonces las estamos transmitiendo sin saber que las tenemos. Hay toda una historia sobre el concepto de las infecciones de transmisión sexual.
Ustedes recuerdan que empezaron llamándose enfermedades venéreas relacionadas con esta transmisión desde lo sexual, desde, asociado a Venus, la diosa del amor. Después pasaron a llamarse enfermedades venéreas, enfermedades de transmisión sexual, enfermedades porque tenían síntomas y signos, y desde el año 2002 pasan a llamarse infecciones de transmisión sexual. Entonces, esta evolución también del concepto nos hace también tener en cuenta esto de sacarle ese concepto tan de los síntomas y signos y ponernos a ver que pueden ser patologías que se transmiten sin tener un síntoma o un signo que las visualice. Son infecciones muy frecuentes, la más frecuente de todas vamos a ver que es el HPV, y están relacionadas con las prácticas sexuales, ¿verdad? Tiene una importante carga emocional y un gran estigma social por esto de estar vinculado a lo sexual, y esto lleva a que su diagnóstico muchas veces sea tardío y que por lo tanto no se traten en forma adecuada, con lo que hace que se transmitan mucho más de lo que deberían transmitirse. Se entrecruzan con creencias, con prejuicios, con sentimientos, y hacen que la morbilidad biológica, psicológica y social sea muy grande. Todas son prevenibles, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que sería muy importante su abordaje desde la educación sexual integral en cuanto a lo que es su prevención. Y en esto tiene mucho que ver esta dinámica que hicimos al principio, de que no solamente alcanza con la información, sino que tiene que ver con esto de la educación y los cambios de conducta, y estos cambios de conducta que tienen que ver también con lo que es lo social y la educación y las miradas de género y las miradas de derecho y la discriminación. Bien, y siguiendo un poco con esa línea, ¿no?, de trabajo, que es la que hoy les queremos traer, es que hablamos de las personas más vulnerables a las infecciones de transmisión sexual. No hablamos de grupos de riesgo, y nos interesó mucho justamente, nos interesa trabajar un poquito el término y el concepto de vulnerabilidad, porque parece que fuera un concepto que está de moda y se utiliza indiscriminadamente, y diferenciar el concepto de vulnerabilidad del de riesgo, y por eso nosotras además lo elegimos como las personas más vulnerables a transmitir y adquirir una IPS. El concepto de vulnerabilidad surge del campo de las ciencias sociales. Por allá ven un librito que dice AIDS in the World, SIDA en el mundo, que se publica en el 1992, que muestra los resultados ineficientes del abordaje que se le estaba dando a la epidemia del VIH y del SIDA, con prácticas de promoción y prevención que estaban enfocadas a lo que eran los grupos de riesgo, ¿no? Entonces ahí se comienza a trabajar el concepto de vulnerabilidad desde las ciencias sociales y se extiende al campo de la medicina social y de la salud en su sentido más amplio. En un principio, en la primera mitad de la década de los 80, estas prácticas de promoción y de prevención en relación al VIH se focalizaban en grupos de riesgo. Yo no sé si ustedes se recuerdan las 4 H's, ¿no? Los homosexuales, los hemofílicos, los haitianos, los heroínodependientes. Eran 4 grupos en donde la consigna en realidad era la abstinencia en relaciones sexuales, y esto en realidad, más que tener buenos resultados en la transmisión y la adquisición del VIH, que es una pandemia y que en esos momentos se estaba propagando a gran ritmo, lo que hizo en realidad fue establecer el estigma y la discriminación, ¿no? Entonces se pasa a una segunda etapa, en la segunda década del 80,
donde en realidad estas prácticas de promoción y prevención se centraban más, no ya en los grupos de riesgo, sino en las conductas o en los comportamientos de riesgo y en la gestión de esos riesgos. Entonces es donde se empieza a repartir, por ejemplo, preservativos, jeringas, con toda la discusión que eso trajo, porque en realidad parecía que estuvieran promocionando las prácticas sexuales y el uso de drogas inyectables, cuando en realidad en donde se estaba interviniendo era en gestionar y disminuir los riesgos que conllevan esas conductas, ¿no? Y además eso trae todo también un cambio de hablar de conductas de riesgo a hablar de los estilos de vida saludables, comportamientos más protectores, de menor riesgo. Entonces también acá viene todo lo que tiene que ver con la información de estas conductas, pero se sigue desde un enfoque en donde se responsabiliza a las personas directamente de esos cambios de comportamiento, de esos cambios de conducta, como que realmente fueran dueños de su salud, ¿no? Esto es muy característico de las políticas neoliberales, en donde los estados en realidad intervienen muy poco, y además con la crisis económica mundial, en donde no hay recursos económicos para programas integrales, y se pone entonces la responsabilidad y la culpa, entre comillas, en las personas individuales, ¿no? Cuando en realidad todos estos resultados de la gran expansión de la epidemia en esas décadas del 80 y del 90, nos muestran cómo no es el conocimiento más la voluntad, no modifica una conducta, un comportamiento. Eso se relaciona con recursos culturales, con recursos económicos, con recursos políticos, legales, de acceso a la salud, que están desigualmente distribuidos en los países, en las diferentes regiones y en las personas, ¿no? Y entonces es ahí donde entra el concepto de vulnerabilidad como desigualdad e inequidad social. Entonces no es el riesgo mide la probabilidad de ocurrencia de que se pueda en este caso transmitir o adquirir una ITS, por ejemplo el VIH, y la vulnerabilidad lo que expresa y donde pone el foco es en esas inequidades y desigualdades que en realidad son la base de esa transmisión, ¿no? Es decir, poner el foco ahí, eso es hablar de vulnerabilidad y no hablar del riesgo. Si bien es complementario, ¿no? Hay que trabajar en el riesgo, en el sentido de ser una medición de la ocurrencia de una posible transmisión o adquisición. Pero poner énfasis en lo que es esas desigualdades e inequidades que son las que en realidad generan todo esto. Y por eso hablamos de estas personas más vulnerables, entendiéndose que estamos hablando principalmente de la transmisión sexual, que es en el 2020 el 99% de los casos en nuestro país es de transmisión sexual, y que hablamos de prácticas sexuales sin el uso del condón, ¿no? Entonces vemos que uno de esos primeros grupos vulnerables son los adolescentes de ambos sexos, sexualmente activos, ¿no? Que en algún punto todos estos grupos ven de alguna forma vulnerados sus derechos, disminuidos, sea con el acceso a la salud, o por el género, por las generaciones, o por la raza, la etnia o la orientación sexual, y ahí tenemos que poner el foco entonces en programas integrales que atiendan el riesgo, pero también la vulnerabilidad, ¿no? Personas con varias parejas sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, no hablamos de homosexuales, ¿no? Hablamos de prácticas sexuales y no de orientaciones, trabajadoras o trabajadores sexuales, personas con consumo problemático de sustancias, privadas de libertad, y por ahí discutimos con Patricia agregar ese último que dice personas que se alejan de su residencia y de su o de sus compañeros o compañeras sexuales habituales por un tiempo prolongado. Pensemos en personas que trabajan, por ejemplo, en rutas internacionales, en camioneros que se alejan de su familia y entonces tienen, en este sentido, capaz que hablamos de riesgo como posibilidad de ocurrencia, pero además las condiciones hacen que tengan más posibilidad de tener justamente esas situaciones de tener prácticas sexuales sin los cuidados necesarios, ¿no? Bien, seguimos. Bueno, y entonces sí es importante en esto de brindar información y el conocimiento en las formas de transmisión de las ITS
y las formas en que no se transmite. Tenemos que dejar bien claro cómo se transmite y cómo no se transmite, porque siempre vamos a tender a trabajar en el derecho humano que todas las personas tenemos a la no discriminación, ¿no? Las formas de prevención y de promoción, y el diagnóstico y tratamiento oportuno, que en algunas ITS, que vamos a ver ahora, y que probablemente muchas y muchos de ustedes ya sepan que este diagnóstico, este tratamiento muchas veces se transforma o forma también parte de lo que es la prevención de algunas ITS. Bien, seguimos. Bueno, entonces, todas las ITS se pueden prevenir, en su gran mayoría se pueden curar, y aún la que no se pueden curar, hoy se puede vivir con ellas de forma crónica si tienen un diagnóstico y un tratamiento precoz, como es el caso del VIH. Entonces, ¿de qué manera podemos prevenirlas? Fundamentalmente utilizando el método de barreras. La que no es 100% prevenible con el método de barreras, se sabe hoy, es el HPV, donde puede ser atravesado, el virus puede atravesar el preservativo, pero utilizado con otras estrategias, bueno, esta acción combinada de métodos de prevención aumenta las probabilidades de que una infección de transmisión sexual no se transmita. Entonces, los métodos de barrera, volvemos a lo que hablábamos en las otras charlas, utilizar el concepto de preservativo de uso externo, el preservativo de uso interno y el campo de látex en todas las prácticas sexuales, y las otras estrategias que serían las vacunas, ¿verdad? Fundamentalmente la vacuna del HPV, la vacuna de la hepatitis B, que están dentro de los esquemas de vacunación, obligatoria la vacuna de la hepatitis B, como vamos a ver, y recomendada la vacuna del HPV, ahora para varones y mujeres, como también vamos a ver más adelante, y lo que es la profilaxis preexposición y posexposición para el VIH, y después el diagnóstico precoz y el tratamiento también oportuno para otras infecciones de transmisión sexual. Bueno, acá hay un micrófono, ahora sí. No, lo que decía Patricia recién, los métodos de barrera que vimos, ¿se acuerdan en la charla que tuvimos la anterior? Los preservativos o condones externos e internos, y la imagen de la derecha, los campos de látex, que deberían utilizarse para el sexo oral, y muy poco los utilizamos, y además que tampoco está... no se comercializan en nuestro país, no se compran en las farmacias, ni tampoco están en una canasta básica de métodos anticonceptivos. Recordar que todo lo que dijimos en la charla anterior, que por supuesto no lo vamos a repetir, pero que no alcanza solo con enseñar el uso correcto de los diferentes tipos de métodos de barrera, sino trabajar desde lo que es la interseccionalidad, es decir, allá donde la evidencia nos dice de por qué no lo usan, de tener en cuenta el acceso, la canasta básica, informar dónde se consiguen, cómo, y más allá de todo esto, de lo que decimos, de usar los métodos de barrera, de la vacuna, tener en cuenta el foco en eso de la vulnerabilidad, y en realidad también lo importante en esta prevención es una alta dosis en derechos, ¿no? Que realmente es un factor protector en la salud en general, no solo en las ITS. Bien. Y aprovechar las oportunidades como educadoras y educadores, ¿no? Siempre tratar de tener un preservativo a mano, porque nunca falta la oportunidad de que una chica, un chico, nos pregunte algo, ¿no? Hoy me pasó una situación, no la voy a contar, pero en el liceo donde una chica por X motivo, una pregunta, y uno siempre puede aprovechar esa oportunidad para, teniendo un preservativo a mano, poder explicar la situación naturalizando, ¿no? Me da vergüenza, pero ¿y por qué te va a dar vergüenza? Poder hablarlo también adelante de otros colegas que pueden estar aprendiendo también esa situación y naturalizando
el método de barrera, el hablar de un preservativo. Entonces, es muy importante esto de poder hablar, poder tener un preservativo siempre a mano para poder explicarlo. Habilitar esos espacios, ¿no? Habilitar esos espacios de diálogo que tienen que ver con la confianza y con la empatía y con eso de no tener tabúes y mitos en estos temas. Con naturalidad, bien, ¿verdad? Exacto, habilitar esos espacios que bueno, que se logran con la confianza que puede tener el estudiante con el docente o con alguna otra persona, de algún otro actor institucional dentro del liceo, ¿no? O fuera también. Bien, y bueno, y acá tenemos lo que siempre también tratamos de transmitir es hacer trabajar en lo que son las prácticas sexuales. No hablamos de orientaciones sexuales, hablamos de prácticas sexuales, y acá tenemos un cuadrito que es, que ustedes ven ahí, los diferentes tipos de prácticas sexuales, el sexo oral, boca a boca, boca pene, boca ano, boca vagina, es decir, desde el beso, ¿no? Boca a boca, desde el beso hasta la penetración, incluso la posibilidad de la transmisión de algunas ITS por utilizar juguetes sexuales, ¿no? Entonces vemos la amplia gama de prácticas sexuales, diferentes ITS que nos parece que están buenas de haber elegido esas, y fíjense que está la hepatitis A, que no es una infección de transmisión sexual, sin embargo sí se transmite por lo fecal y oral. Entonces ahí, en lo que es la práctica sexual, que incluye el sexo oral alrededor de en la zona anal, bueno, es una forma de transmitir la hepatitis A, o con los juguetes sexuales sin la debida higiene o el uso correcto de ellos, ¿no? Y por ahí podemos ver, por ejemplo, vieron que el 1 dice que es posible la transmisión si existe lesión, y donde hay un asterisco es de bajo riesgo, ¿no? Pero ven que todas las prácticas sexuales están incluidas en este cuadro, y de alguna forma, sea de bajo riesgo o de mayor riesgo, existe la posibilidad de que transmitan una ITS, ¿no? Y si vemos ahí los condilomas, que es muy parecido a los papilomas cuando hablemos del HPV, vieron que todo es sí, y que hablábamos recién del HPV como una de las infecciones de transmisión sexual más frecuente. Yo recuerdo una charla que una vez asistí en la Facultad de Ciencias sobre el HPV, que nos decía la bióloga, nos decía que el HPV se consideraba el resfriado de las infecciones de transmisión sexual. Entonces nos preguntaba, ¿alguien alguna vez estuvo resfriado? Sí, ¿no? Es decir, ¿alguien alguna vez tuvo HPV? Y probablemente sí, porque realmente es una infección altamente transmisible, ¿tá? No solamente, y el preservativo solo no alcanza, ahí vamos a ver qué tiene que ver con la vacuna, el preservativo, el PAP, y bueno, y otras prácticas de cuidado también. Bien, no sé si querés agregar algo acá, Patricia. No, simplemente lo de la gonorrea, que no la vamos a trabajar hoy, y que si ustedes recuerdan, esto se dijo en el Congreso del 2018, que si bien es tratable, los síntomas son tratables, se está viendo una alta resistencia a los antibióticos. En el caso de la gonorrea, lo que está haciendo difícil su tratamiento. Para agregar eso nada más y actualizar en ese aspecto. Bien. No, y que es importante tener en cuenta las coinfecciones, ¿no? El tener una infección sexual, de transmisión sexual, aumenta hasta por 4 las probabilidades de tener otra infección de transmisión sexual. Entonces, por eso es importante el diagnóstico y el tratamiento. ¿Esta era mía o tuya, Adriana? Mía. Bueno, tuya, pero si querés, nos repartimos para ir prolijas. Bueno, en cuanto a la vacuna de la hepatitis B, nosotros decíamos que una forma de prevención de las infecciones de transmisión sexual, una forma es la vacuna. La vacuna de la hepatitis B empezó siendo una vacuna que se daba al personal de salud porque era una infección que se transmitía a través de la vía sanguínea. Entonces, por esto decíamos hoy que si bien son infecciones de transmisión sexual, no es la única vía de transmisión, ¿tá? Empieza a verse que es una infección de transmisión sexual, y esta vacuna, allá por los años, hace 10, 15 años atrás, se empieza a vacunar a las y los adolescentes
que si ustedes recuerdan como docentes, en especial quienes tuvieron el rol de adscriptos y de adscriptas que inscribían chiquilinas y chiquilines, se pedía la vacuna de la hepatitis B para inscribirla en primer año de liceo porque era una vacuna que se daba a los 12 años con 3 dosis. Bueno, luego pasó a cambiarse el esquema de vacunación y como ustedes ven acá, pasa a darse junto con la vacuna pentavalente ya a partir de los 2 meses en 4 dosis que se dan a los 2, a los 4, a los 6 y a los 15 meses. Y de esta manera ya los niños y las niñas quedan vacunados y protegidos desde temprana edad contra la hepatitis B. Bien. Y siguiendo un poco con esta historia vacunal, con el CEBE, el carnet esquema de vacunación y las vacunas en nuestro país, ¿no? Está también la vacuna del HPV. Esta es la situación actual, ¿no? La situación actual es que se vacuna a niños y niñas de 11 o 12 años, o, no es I, es O, ¿no? De 11 o 12 años, o que estén cursando 6º año de escuela, capaz que tienen más. En 2 dosis, hasta los 15 años, por eso les digo, ¿no? Capaz que están cursando 6º de escuela con 13 o 14 años y de todas maneras pueden darse la vacuna. Por eso es el O y no el I. También se da, o sea, no es obligatoria, ya lo sabemos en nuestro país, no es una vacuna obligatoria, ¿no? En mayores de 15 años y hasta los 21 años en varones, y en mujeres hasta los 26, y ahí son 3 dosis, ¿sí? Bien, y además está recomendada en personas también hasta los 26 años que tienen por algún motivo disminuido o alterado el sistema inmunitario. Por ejemplo, en este caso hablando de las personas con VIH o las personas que son trasplantadas, recordar lo de las coinfecciones, ¿no? Bien. Lo que decíamos hoy, además de la vacuna, por supuesto el PAP, ¿no? Y el preservativo ni que hablar. El PAP tiene que realizárselo todas las mujeres a partir de los 21 años hasta los 69, esto es en nuestro país, por supuesto que con recomendaciones internacionales, ¿no? Y como dice ahí, frecuencia anual en los primeros 2 años y luego cada 3 años si los resultados más que normales no dan alguna alteración, ¿no? Si no hay alteraciones en esos resultados. Y lo otro es el PAP anal, no solamente el PAP a nivel del cuello uterino, sino también el PAP anal. Si bien el gran problema sanitario en nuestro país es el cáncer de cuello de útero y es la muerte de mujeres, una mujer cada 3 días sigue muriendo de cáncer de cuello de útero, cuando es una enfermedad totalmente prevenible y curable, ¿no? También se ha visto que ha aumentado, si bien es mucho menor en el porcentaje, el cáncer anal a causa del HPV, ¿no? Se sabe hoy que el HPV causa el 70% de los cánceres de cuello de útero. También se asocia la presencia de HPV con el cáncer anal y está recomendado el PAP anal en esos casos. El tema es que no te lo mandan, no te lo recomiendan, que se hace en el piso 16 del Clínicas, y todo eso que hay alrededor de mitos y de vergüenzas y de hablar de prácticas anales, de todo lo que cuesta erotizar el ano, y sobre todo en los hombres, ¿no? Entonces, realmente es algo que hay que difundirlo porque previene el cáncer anal provocado por HPV. Bien, la próxima. Tanto en varones como en mujeres, ¿verdad? Exacto. Varones o mujeres que tienen prácticas anales. No tenemos todas las personas. Pene y vagina no. No, por las dudas, porque siempre se piensa en las prácticas anales, sobre todo en varones homosexuales, ¿verdad? Por eso hablamos de prácticas anales y no de orientación sexual, ¿no? Es lo que estábamos, lo que siempre tratamos de transmitir. Uno trata de transmitir algo que, bueno, el imaginario queda eso, exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, lo que está bueno, más allá de la situación actual, es ver un poco esta historia, ¿no? Cómo fue evolucionando el tema de la vacuna en nuestro país, que en el 2011 se sugiere introducir la vacuna en 3 dosis, después cuando comienza el Plan Nacional de Prevención Integral de Cáncer de Cuello de Útero, donde se incluye también la educación, el Ministerio de Salud Pública y otras instituciones, en el año 2013, ahí se ofrece, dentro de ese Plan Nacional Integral de Prevención del Cáncer de Cuello de Útero, se ofrece la vacuna a niñas de 12 años con receta, con consentimiento y
con 3 dosis. Y acá se veía que había muchas barreras y era muy baja el porcentaje de niñas que se vacunaban. Entonces, 2015, se saca la receta y el consentimiento, pero siguen siendo 3 dosis. Y muchas niñas y adolescentes en la última dosis no eran, se perdían, ¿no? No volvían a dársela. Se pasa en el 2017 a 2 dosis. Igual así el porcentaje de vacunación sigue siendo bajo. 2018 se sale a vacunar a las escuelas, ¿no? A partir de los 11 años, y en el 2019 se incorpora a esto también a los varones. Y esto tiene mucho que ver con todos los mitos que hay acerca de la vacuna. Siempre hay mitos en relación a cualquier tema, y más si se trata de un tema que tenga que ver con la sexualidad. El tema de la vacuna ha sido muy controvertido por mitos, porque cuando se crean los comités científicos de investigación, todo esto surge en ese contexto de la evidencia, ¿no? Y la evidencia nos está indicando mundialmente que la vacuna es buena, no te vas a morir si te das la vacuna, ese miedo que a veces muchas madres tenían de vacunar a sus hijas, ¿no? Y bueno, eso es también una de las cosas importantes que siempre tratamos de transmitir, es esta educación sexual basada en la evidencia y no en los mitos o prejuicios que puedan existir en el imaginario social. Bien, seguimos. Bueno, esta vacuna, según la OMS, es extremadamente efectiva y segura. Hay amplios estudios que demuestran que previene contra la infección, en especial porque contiene los serotipos causantes del 70% de los cánceres de cuello uterino, que son las cepas 16 y 18. Se recomienda que se vacune a niñas entre 9 y 14 años, ¿sí? Y en el mercado mundial existen 3 tipos de vacunas, una que tiene la bivalente, otra la tetravalente y otra la nonavalente, que tienen 2 dosis todas, y que acá solamente tenemos 2 disponibles, que son la bivalente y la tetravalente. Y todas ellas contienen las cepas 16 y 18, por lo tanto las 2 que están en nuestro país son ampliamente efectivas. Esto que decía Andrea, hay que hacer entender a la población lo que siempre a mí me gusta escuchar a Kian, que dice el concepto de efecto rebaño, es decir, que cuando una población se vacuna, cuando una población está vacunada, no solamente se protege a esa población, sino que protege al resto de la población. Eso es muy importante. Creo que también con respecto a la vacuna del HPV, distintas publicaciones que sucedieron en algunos países con efectos secundarios han hecho que, bueno, esos efectos secundarios pudieran surtir efecto negativo sobre la población. Acá en nuestro país, la situación de la hija de Verónica Alonso el año pasado, eso puede también haber sido un efecto negativo. Es decir, muchas veces se cuentan las malas, pero no todas las buenas. Y por otro lado, también un poco la larga historia de la vacuna, de que primero se promovía la vacuna desde muchos países y en nuestro país la vacuna no era ofrecida, después la vacuna se ofrece teniéndola que pagar la población, después se la recomienda, se la ofrece solamente a una parte de la población. Entonces pueden haber cosas que pueden haber generado cierta desconfianza en la población. Hoy por hoy la evidencia demuestra que es una vacuna altamente eficaz, que por sí sola no alcanza y que hay que ayudarla con otras formas de prevención, como es el uso del preservativo, que no es tampoco 100% efectivo, y con otras formas de detección, como decía Andrea, que es el Papa Nicolau, en lo que respecta a la prevención del cáncer de cuello uterino.
Otra infección de transmisión sexual que tiene que ser prevenida es la sífilis. La sífilis en nuestro país se detecta a través del carnet de salud, por ley. A toda persona que va a sacar su carnet de salud se le hace el BDRL y de esa manera se sabe si tiene o no tiene sífilis. A toda mujer embarazada en su primer y tercer trimestre de embarazo se le hace un BDRL y de esa manera se intenta detectar la sífilis congénita, aunque aún así los diagnósticos tardíos de embarazo y los controles tardíos de embarazo han llevado a que haya un incremento de leve, pero un incremento de la sífilis congénita. La sífilis tiene diagnóstico y tiene tratamiento. Nosotras cuando hablamos de explotación sexual y de trata, cuando Andrea habló de la prostitución, la ley que legitima la prostitución y hace que se saque el carnet de la trabajadora sexual, obliga a que esa trabajadora sexual tenga sus controles sanitarios, y dentro de estos controles sanitarios está también la detección precoz o el descarte de tener la sífilis como una forma no tanto de proteger, lo que decíamos, a la trabajadora sexual, sino de proteger al cliente, ¿verdad? En cuanto a la sífilis congénita que decías recién, Patricia, si bien en la región no estamos mal, estamos muy lejos de considerarnos un país libre de sífilis congénita, que son menos de 5 casos cada 1000 nacidos vivos, ¿no? Es decir, estamos lejos de esa cifra igual de todas maneras. Si bien ustedes vieron que se pone mucho énfasis en lo que es la salud materno-infantil y se ha logrado bajar la mortalidad infantil muchísimo y se sigue trabajando en eso, la sífilis congénita sigue siendo un tema importante de trabajar a nivel de la salud pública, de la salud en general, ¿no? Bien, bueno, y acá lo que les presentamos, otra de las infecciones es el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, y lo que les traemos acá, que está en rojo, por ahí pueden ustedes tener el link, que ya y el 29 mismo de julio de este año se subió a la página del Ministerio de Salud Pública, son los datos de este año para nuestro país, ¿no? El VIH sigue siendo una epidemia concentrada, es decir, que se concentra en la población más vulnerable, por mayor a un 5%, pero en la población general no supera el 1%. Por eso hablamos de una epidemia concentrada en las poblaciones más vulnerables, ¿no? La relación varón-mujer se estabilizó en 2-1. Si nosotros vemos cuando empezó todo el tema de la epidemia, que era de 9 o de 8 varones a una mujer, ahora ya desde el año pasado, de hace algunos años, que ha ido bajando y se está estabilizando en 2 varones, cada 2 varones una mujer infectada de VIH. La principal vía de transmisión es la sexual. No sé si han leído el informe, pero en el 2020 en nuestro país el 99% de los casos de transmisión de VIH corresponden a la transmisión sexual. 99%, ¿no? Bueno, por supuesto que ya se considera una enfermedad crónica, y ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver mucho con el diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno con el TAV, los antirretrovirales. Es decir, que no llega a tener síntomas y que una persona puede tener una calidad de vida buena con el tratamiento y con un diagnóstico temprano, ¿no? Andrea. Sí. Antes que sigas un poquito respecto a esto de la relación varón-mujer que decías, Sí. ¿no? Me parece que acá es importante plantear, más que esto, está bien esto que decís que está estabilizada, pero me parece que en esto de lo que hablábamos, ¿no? De esto en clave de derechos, ¿no? Y de salud sexual y reproductiva, plantear que en esta infección propiamente dicha, la infección por el VIH empezó siendo una
infección marcada por una gran discriminación sexual, donde fue considerada una infección propia de los homosexuales, hasta el punto que se le llamaba la peste rosa, y por eso era una infección dada con una diferencia muy marcada hacia los varones, es decir, eran 9 varones y una mujer, porque fundamentalmente era una infección que se producía entre varones que tenían sexo con varones, ¿verdad? Esto de después de la liberación sexual de la mujer, de que los varones que tenían sexo con varones comenzaron a cuidar y a tener más precaución en sus relaciones sexuales, llevó a como a igualar esto de que las mujeres teniendo sexo con varones no se cuidaban en esas prácticas sexuales, sobre todo en las relaciones heterosexuales, y esto hizo que se igualaran, ¿no? Haciendo que esta infección fuera mucho más femenina, en el entendido de que en las relaciones heterosexuales, en esas prácticas, no hubiera tanto cuidado. Los varones que tenían sexo con varones tuvieron más cuidado en sus prácticas sexuales. Es un poco más por eso que se iguala esta relación. Perdón. Sí, no, capaz que está bueno justamente esto de yo después al final de estos datos, lo que justamente iba a comentar es que esto hay que verlo como con una epidemiología crítica, como propone Braille, ¿no? No son simplemente datos, sino que hay que ver lo que hay atrás de los datos y la complejidad de eso, porque probablemente se deba a muchos factores esto que iguala hoy, no iguala, en realidad es el doble en el varón que en la mujer, que se deba a muchos factores, ¿no? Porque en las prácticas entre varones, antes de la epidemia no había por qué cuidarse, porque en realidad no hay un embarazo. Además también la mujer en todo lo que tiene que ver con lo materno-infantil tiene mucho más controles. Entonces, en realidad hay que adoptar una mirada muy compleja y no atribuirlo a una sola causa, pero probablemente haya muchos factores que incluso tengan que ver con las construcciones hegemónicas de lo masculino y lo femenino, como siempre hablamos. Y bueno, y por supuesto que todos los datos, no solamente la relación varón-mujer, es necesario analizarlos desde una epidemiología crítica y no solamente quedarnos con esos datos fríos que no nos dicen nada, ¿no? Pero creo que está buena esa acotación porque sirve para explicar todo lo demás también. Bien, por ahí habla del grupo etario, 25 a 44 años, vieron que es la más frecuente. El promedio más frecuente es alrededor de los 38 años. Hay una gran disminución en la transmisión vertical. Si miramos del 2015 al 2019, lo que dice el informe epidemiológico es que hay un 2% de transmisión vertical. En el 2019 es un 1,47, y el año pasado de 68 mujeres VIH positivas que tuvieron partos, solamente un recién nacido nació con VIH infectado, pero claro, después hay que evaluar durante 18 meses porque está el tema de la transmisión a través de la lactancia, ¿no? Y ahí se ve por año 1 o 2 casos de transmisión de VIH de la madre infectada al hijo en el momento de la lactancia. Bien, pero es una cifra muy baja de todas maneras, ¿no? Y bueno, por ahí un poco los departamentos que registran mayores cifras. Y vuelvo a repetir que es necesario esto analizarlo desde una epidemiología crítica y desde lo que es la multicausalidad y desde la complejidad, ¿no? ¿Por qué en Montevideo? ¿Por qué en Maldonado? ¿Por qué Artigas y Rivera? Zonas fronterizas. Bueno, no es la intención de trabajar eso hoy, pero siempre tenemos que tener esa mirada compleja, ¿no? Sobre los datos que no son más que datos. Bien. Y en el estudio epidemiológico de este año no sale la proyección de la cantidad de personas que podrían no conocer su estado serológico, ¿no? Exacto, bien. Y acá la gráfica que muestra perfectamente ahí lo de la relación masculino-femenino, la global, que ya lo comentamos recién, así que podemos pasar. Bueno, y acá tenemos la meta, ¿verdad? Que estaba para
el 2020, que sin duda no llegamos, que era el haber tenido diagnosticadas el 90% de las personas que pudieran estar viviendo con VIH. De esas 90% de personas viviendo con VIH, teniendo el 90% tratadas, ¿verdad? Y del 90% viviendo tratadas, que tuvieran el 90% niveles indetectables de carga viral. ¿Qué significa tener niveles indetectables de carga viral? Es decir, de que tengan menos de 50 partículas, copias virales por mililitro de sangre. El tener menos de 50 copias por mililitro de sangre implica que esa persona no estaría transmitiendo el virus, estaría en una condición como prácticamente de persona sana. Indetectable sería prácticamente igual a intransmisible, ¿verdad? Entonces, para que una persona que tiene el VIH que sea intransmisible, tendría que tener una carga viral menor o igual a 50 partículas virales. ¿Cómo se logra eso? Estando en tratamiento antirretroviral. Y para eso tiene que estar detectada en forma precoz. Ese tratamiento, hacerlo en forma rigurosa, ¿verdad? Estar controlada, tener una adherencia a ese tratamiento, y de esa manera puede llevar una vida normal. Puede ser, si es una mujer VIH positiva, puede cursar un embarazo, puede tener la alta probabilidad de no tener una transmisión vertical, puede tener la alta probabilidad de tener un parto normal, sin necesidad de una cesárea, y transformarla en una persona que está cursando una infección crónica sin probabilidad de transmitirlo. Bueno, y acá un poquito en relación a eso, acá se muestra en la gráfica, vieron la línea celeste, el recuento de linfocitos T4, en la línea roja las copias justamente de ARN viral, porque en realidad esto hay que verlo en conjunto, ¿no? Cuando se evalúa la adherencia al tratamiento, cómo está evolucionando ese tratamiento, se tienen en cuenta las dos cosas, el nivel de CD4 y la cantidad de copias de ARN viral por milímetro de plasma. Y todo esto de lo indetectable, es muy interesante si uno empieza a ver cómo es que esto empieza a surgir, porque realmente decir que una persona VIH positiva que está en tratamiento con carga viral indetectable no transmite el virus, fue toda una novedad. En el año 2006 empezaron a ver que las parejas cero discordantes, es decir, uno positivo y uno negativo, en donde el que estaba infectado con VIH estaba en tratamiento, empezó a verse que la pareja no adquiría el virus, ¿no? Que no lo transmitía. Y ahí se empezó a investigar. En el 2008, en la declaración de Suiza, se dijo, las personas VIH positivas en tratamiento con una carga viral indetectable no transmiten el VIH, y realmente fue toda una novedad. Por supuesto que hubo otras investigaciones. Recién en el año 2016, hay un consenso a nivel de la comunidad científica en cuanto a esto, en que muchísimas investigaciones a nivel mundial que demostraron que las personas VIH positivas en tratamiento con carga viral indetectable, que es entre 20 y 50, porque a veces depende de la técnica, se pueden detectar hasta 20 cargas, hasta 30, pero se habla por debajo de 50, no transmiten el VIH. Lo importante que es eso. Inclusive los estudios han demostrado que por debajo de 200 no lo transmiten, o sea, si habrá un margen, ¿no?,
cuando hablamos de 50 a 200, habrá un margen importante allí. Y se hizo este estudio en parejas, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres que tienen sexo con hombres, en diferentes tipos de prácticas sexuales antes de llegar a un consenso y a un acuerdo. Y lo novedoso que puede resultar eso, y no solamente, es decir, tiene más efecto en los resultados positivos, en disminuir la transmisión, esto que el uso del preservativo. No quiere decir que no tengamos que seguirlo usando, insistiendo en el uso, pero ese uso tiene que ser en todas las prácticas sexuales, en todas, en relación a la diversidad de prácticas sexuales que hay y en la frecuencia, ¿no? Porque si en una práctica no la usé, ya ahí tengo mayor probabilidad de adquirir el VIH. Entonces, realmente esto ha sido toda una novedad a nivel de la comunidad científica mundial, y bueno, por eso se apuesta al diagnóstico oportuno, al tratamiento, y a llegar a esta carga viral indetectable, eso de 90-90-90, que todavía estamos lejos igual de llegar, pero creo que es algo muy interesante de poder tener en cuenta en estas medidas de promoción y de prevención. Sí, seguimos. Bueno, y también algo novedoso, pero que ya está hace unos cuantos años, es lo que es el PrEP y el PEP, ¿no? La profilaxis preexposición, la prevención, y la profilaxis posexposición, que tiene que ver con tratamiento antirretroviral en diferentes combinaciones y dosis, ¿no? Y por ahí cuándo se debe tomar. El PrEP, que es la profilaxis preexposición, o sea, estamos hablando de poder prevenir con una toma de una combinación de antirretrovirales el tener una relación sexual sin preservativo y no con una persona infectada y no adquirir el VIH, ¿no? Y hay que tomarlo todos los días. ¿Y quién la puede tomar? Bueno, las personas que no tienen VIH, por supuesto, que tienen relaciones sexuales con más de una pareja, cuya pareja es VIH positivo. La eficacia, bueno, si hablamos de la transmisión sexual es un 90% eficaz. Si la transmisión es a través de jeringas compartidas, por ejemplo en usuarios de drogas intravenosas, baja un poco la eficacia, es un 70%. De todas maneras, esto no está, el que lo quiere hacerlo tiene que comprar, ¿no? No está accesible a nivel de la salud. Y después está el tratamiento, el profilaxis post-exposición, el PEP, que se puede tomar después de la exposición al VIH dentro de las 72 horas, ¿no? Por ejemplo, en personal de la salud que han tenido algún accidente, y eso es a nivel, por ejemplo, de transmisión sanguínea, o personas que han sido abusadas sexualmente. Entonces, en esos casos sí se les da a estas personas este tratamiento posexposición, que no siempre es eficaz, y es más eficaz cuanto más precoz se tome para poder prevenir el VIH. Patricia, seguí que vos seguís explicando un poco más. Sí, el PrEP. Bien. La profilaxis preexposición es esto de tomar el tratamiento antirretroviral como si tuviera el VIH y lo tiene que tomar todos los días. ¿Qué implica esto? Que va a tener que comprar una medicación que es costosa, porque por ahora los prestadores de salud no lo dan. Entonces, bueno, es decir, quien esté dispuesto o dispuesta a tomar esta medicación como una forma de prevención, bueno, tiene que saber que va a tomar una medicación que requiere una gran adherencia, que puede tener algunos efectos secundarios, que tiene un alto costo, ¿verdad? Y que requiere una toma diaria, porque de lo contrario, bueno, este método de prevención no va a ser efectivo, ¿tá? Tiene que tener acceso a poder comprarla, la venden en las farmacias, no necesita receta porque es de venta libre, pero tiene un costo de 1.000 y pico de pesos. ¿Sí? Y va a necesitar tener un seguimiento a nivel de su prestador de salud para descartar la coinfección de otras infecciones de transmisión sexual.
Respecto a la No, post... Patricia, Sí. perdona, no sé si quedó claro que 1000 y pico de pesos cada vez que la tiene que comprar, ¿no? Porque la tiene que tomar siempre. Sí, Ah, por permanentemente. eso, capaz que no había quedado bien claro eso. Dale. Bien, la post-exposición hay que tomarla inmediatamente. El ideal es tomarla entre las 2 y las 6 horas post-evento sexual. Indudablemente está indicada, como decía Andrea, ante una situación de abuso sexual, ante una situación de violación, ante un accidente laboral con una persona infectada de VIH o que se sospecha infectada de VIH, ante un accidente con una persona que se desconoce si es portadora de VIH y hay una rotura de preservativo. Y el ideal es, bueno, como decía, entre las 2 y las 6 horas, pero si no, dentro de las 24 y no más allá de las 72 horas luego de la posible exposición al VIH. ¿Verdad? Acá sí el proveedor de salud, cuando es una emergencia de este tipo, puede proveer la medicación, ¿verdad? Y bueno, hay que recurrir a la puerta de emergencia y en ese caso la medicación va a ser, se va a proveer. Bien, acá hay que tener en cuenta también que puede dar efectos secundarios y que bueno, que después hay que seguir un control, porque obviamente si ahí se hace una prueba de VIH va a estar en un periodo ventana. Luego que se haga los controles respecto posterior al periodo ventana, si no hay infección, si da negativo, bueno, se suspenderá la medicación del tratamiento antirretroviral. Bien, y bueno, por más de que la transmisión sexual en nuestro país el año pasado fue el 99% de los casos, siempre tener en cuenta la prevención a nivel de la transmisión sexual, a nivel de la transmisión sanguínea y a nivel materno-infantil, ¿no? A nivel vertical. Y una cosita que decía recién Patricia del tratamiento, porque el tratamiento acá tenemos que tener en cuenta que también es prevención, ¿no? Con esto de la carga viral indetectable y con esta novedad importante. Lo importante también es saber que este tratamiento no es fácil, que una persona si está sola es muy difícil que siga ese tratamiento, necesita un acompañamiento, es una medicación muy fuerte, entonces la persona quiere abandonarlo y tiene que seguirlo, entonces no es tan sencillo decir, bueno, hay un tratamiento, pero es un tratamiento que no es sencillo de seguir y que es permanente, ¿no? Entonces la importancia también de que haya una persona que contenga y que acompañe en estas situaciones. Bien, podemos seguir. Andrea, otra cosa Sí, antes, cualquier sí. persona puede asistir a su prestador de salud si tiene la duda, la sospecha o por nada más por curiosidad puede pedir que le hagan una prueba para saber si está tanto una prueba rápida como un test de ELISA para saber si tiene una infección por VIH. Nadie le puede hacer a una persona una prueba de VIH sin su consentimiento, le tiene que informar el médico, le tiene que decir que se la va a hacer o le tiene que pedir permiso para hacerla, pero cualquier persona puede solicitarle a su médico el que se la haga. O sea que eso también podemos informar a nuestros estudiantes, a nuestros amigos, amigas, personas conocidas, podemos sugerirles la posibilidad. A las mujeres embarazadas también se les puede sugerir, no se les puede mandar a hacer porque no hay ninguna ley que obligue. En el carnet de salud no se nos puede hacer el examen de VIH si no se nos pide el consentimiento.
¿tá? Eso me parece que también tiene que quedar claro. Nadie puede Claro. perder un trabajo por tener un examen VIH positivo. A nadie se le puede mandar a hacer el examen de VIH sin que se sepa para un trabajo. Esas son cosas que me parece que tienen que quedar claros, porque si no, es un efecto de discriminación que no puede existir. ¿Tá? Claro, que en realidad estaría bueno que no hubiera que pedir permiso para hacer el test de VIH, que se hiciera como, digo, que no tuviera que existir esa discriminación y todo eso en torno al VIH, ¿no? Estaría buenísimo que se pudiera incluir el test en el carnet de salud. Pero una de las cosas interesantes para nosotros poder controlar como ciudadanos, ¿no?, nuestros derechos, es que es obligación, cuando uno se va a hacer el carnet de salud, el que te ofrezcan hacerte el test de VIH. O sea, está bueno que estén atentos a eso y atentas si no se lo ofrecen, ¿no? Porque se lo tienen que ofrecer, la persona puede decir que sí o que no. Y acá, bueno, gran tema de debate y de discusión, en realidad el VIH, ¿por qué no se incluye en el carnet de salud si en realidad lo que falta acá es el diagnóstico, ¿no? ¿Cuál es el problema? Bueno, la discriminación que esto puede llegar a generar y cómo se usa esa información que se obtiene de esos resultados. Acá realmente creo que hay otro tema de debate y de discusión social y que como ciudadanos tenemos que ir nosotros reclamando esos derechos, ¿no? Me voy a hacer, ¿por qué no me ofreciste el test de VIH? Es obligación ofrecerlo, no hacerlo, todavía no, capaz que vamos en ese camino, no sé, pero creo que al ser ciudadanos y al formar ciudadanía nosotros como educadores, esto lo tenemos que tener en cuenta. Creo que está buena esa intervención, Patricia, porque no estábamos Sí. para... Igualmente, Mirá qué bueno lo que dice ahí Nibia, ¿no? Existe, si mi hijo se inscribió para militar y le pidieron el análisis, claro. En realidad no puede no se ser lo tienen que obligatorio. pedir, porque, y si es un resultado positivo o negativo, eso no tendría que generar ningún tipo de discriminación para entrar o para continuar en ese ámbito, ¿no? Ahora igual creo que con una de las últimas diapositivas vamos a ver un poco eso, pero esto de la discriminación es muy importante tomarnos en serio el ser ciudadanos comprometidos. Estamos por suerte en una sociedad democrática y poder tener incidencia en ese debate social y en esas decisiones políticas, ¿no?, que se toman. Creo que Igualmente, por ahí va un poco nuestra función como sí, educadores también. igualmente, Andrea, creo que respecto a esto del VIH, si bien, bueno, cuando empezó todo el VIH, digo, yo que pinto muchas canas, aunque las tengo pintadas, tengo muchas canas, pero pintadas, hubo mucha discriminación respecto al VIH, ¿verdad? Y mucho tabú sigue habiendo todavía, pero digo, hoy da gusto ver cuántas personas cuando se ponen carpas en la Plaza Independencia o en la puerta del Hospital de Clínicas, cuando es el Día de la Diversidad o cuando es el Día Nacional del SIDA o Mundial del SIDA, uno ve largas filas de personas que, bueno, se ponen ahí a realizarse voluntariamente, a que se realice la prueba rápida del VIH, ¿no? Cosa de que antes no sucedía porque las personas buscaban el anonimato para hacer su test, ¿no? Es decir, si pasamos a repasar las campañas que se realizaron a lo largo de la historia en nuestro país, bueno, eran campañas que pasaban desde el miedo a la discriminación, bueno, a no haber hoy campañas, pero siempre fueron campañas muy, muy discriminatorias y que mostraban la culpabilización y no campañas que ayudaran bueno, a esto de prevenir y prevenir, cuidándote y cuidando a la otra persona, ¿no? Bien. Y bueno, y esto es simplemente que traemos acá de las estrategias de prevención combinada, que hay diferentes niveles en cuanto a lo que es los métodos de prevención, que, que, que estén basadas en derechos significa que las personas puedan justamente elegir, conocer
esa combinación, no solo conocerla, que sea accesible, entonces que puedan seleccionar la mejor combinación para protegerse, para proteger a su pareja o a sus parejas, ¿no?, de una posible infección de transmisión sexual, no solo VIH, otras infecciones de transmisión sexual. Pero por supuesto que para tener realmente esa libertad de elección, hay un componente individual que tiene que ver con los comportamientos y las conductas del uso del preservativo, de no compartir la jeringa, pero también tiene que ver con un componente social del acceso a servicios de salud, por ejemplo, ¿no?, del acceso a estos derechos que decíamos que cuando hablamos de vulnerabilidad hablamos justamente de esa desigual distribución en estos recursos, ¿no?, que tienen que ver con el género, con las generaciones y con todo eso interseccional que siempre también intentamos transmitir. Y lo institucional, el acceso, que el diagnóstico sea accesible a todas y a todos. La canasta básica de anticonceptivos, entonces se tienen que dar algunas condiciones para poder en realidad elegir esta prevención combinada, no solamente, ya lo dijimos, no solamente alcanza con un cambio de conducta, es decir, no tenemos que entrar en eso de responsabilizar a la persona de su salud, de contraer una ITS, porque en realidad es algo mucho más complejo que tiene que ver con un contexto social e institucional que posibilite a la persona sí tener el control de su salud, ¿no? Hoy está muy de moda la palabra empoderamiento, y hay autores que trabajan muy bien esto, ¿no? A mí personalmente no me gusta mucho esa palabra, porque se habla de un empoderamiento psicológico, y eso hace que el individuo es responsable de su salud. Hay otros autores que proponen un empoderamiento social, ¿no? Y hay otros autores, como Chapela, por ejemplo, que vuelve a hablar de emancipación. A mí me gusta más ese término, que creo que incluye más esta complejidad de todo el contexto, que ese empoderamiento que parece que fuera más responsabilidad individual. Y tenemos que tener esa mirada en esto de la promoción y de la prevención de la salud en general, y de las ITS y del VIH, que es lo que más discriminación genera en estas infecciones. Es necesaria esa mirada compleja e integral. Bien. Bueno, ¿y qué papel juega la educación sexual en esto de la prevención de las infecciones de transmisión sexual? Sin duda que favorece que niñas, niños y adolescentes adquieran herramientas para vivir y disfrutar su sexualidad y decidir autónomamente sobre su salud sexual y reproductiva futura, al contar con información necesaria para que sus derechos no sean vulnerados. Y en esto que decíamos al principio también, poder adoptar conductas y prácticas saludables. Pensemos que no alcanza solamente con la información. Es decir, tenemos que hacer que esa información se vea reflejada en nuestras prácticas cotidianas. Y de nuestro rol de educadoras y de educadores, procuremos promover el uso del preservativo en todas las prácticas sexuales, brindar esa información sobre las formas de transmisión, prevención y diagnóstico, facilitar el identificar o el identificarse como población clave, es decir, si puedo estar en situación de poder adquirir una infección de transmisión sexual, el promover la realización de la prueba anual o bianual de VIH y otras ITS en las poblaciones vulnerables. Bueno, y acá las metas urgentes propuestas a nivel mundial, ¿no? Del 90-90-90 para el 2020, que no se llegó. Para el 2030, 95-95-95, es decir... Que no vamos a llegar. No, además acá hay un tema importante con esto de la pandemia, la situación de emergencia sanitaria. Si se acuerdan, y volvemos a la primera charla, Patricia, que empezó este ciclo, donde hablábamos de los aportes de la educación sexual, y donde veíamos que ya se estaba viendo
el aumento del abandono en la anticoncepción, el abandono en el tratamiento del VIH. Entonces ahí es un gran retroceso en todos estos avances que se están teniendo, ¿no? Y ahí es donde esta mirada compleja de lo que tiene que ver con lo social, con lo económico, aparece también, ¿no? Ya se está viendo que estos datos bajaron, inclusive 90, 90, 90, no, y estamos en un retroceso en este tema, en este contexto actual de esta pandemia, donde se piensa que va a haber más muertes por SIDA, más transmisión del VIH, por todo esto que tiene que ver con el acceso a la salud, que está muy limitado, y esto es a nivel mundial, no lo pensemos solo en nuestro país, pensemos en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo, pensemos en otros continentes como el africano, o sea, realmente hubo un retroceso en este sentido, en este contexto actual. Lo que sí no nos podemos permitir que haya un retroceso es en el 0 y el 0, en la discriminación, ¿no? Tener ese presente, ese derecho humano a la no discriminación, y como decíamos hoy, más allá de las vacunas y del uso del preservativo, todas estas infecciones también se tratan un poco y se previenen con una alta dosis de derechos, ¿no? De derechos a nivel jurídico y de reconocimiento social de esos derechos, que es lo que todavía nos está faltando para que en realidad, digo, que no quede solo en el plano legal, sino que también haya un reconocimiento y una legitimación social de todos esos derechos humanos, ¿no? Bien. Pensemos que el VIH es de todas estas ITS la única que no tiene cura, que si se ha logrado transformarla en una enfermedad crónica es porque está la medicación y la adherencia a la medicación. El retroceso en la medicación implicaría volver al concepto de VIH igual a muerte. Hace unos días atrás, el 29 de junio, ACEPO, que es la Asociación Cero Positivo, que trabaja desde la sociedad civil con las personas que viven con VIH, presentó un manual, que les vamos a dejar el link, sobre lo que es la consejería a las personas que viven con VIH, y ahí varias de las personas que estaban en la mesa recordaban un poco la trayectoria de estos años, desde el año 1983, cuando se presentó el primer caso de VIH en el Uruguay, y había una de las personas que escribía en el chat que era una de las pocas sobrevivientes de ese momento, ¿no? Y bueno, yo recordaba en ese momento las luchas que habían hecho las personas viviendo con VIH, desde que el Estado no les daba la medicación, después de que les daba medicación que no era genuina, y hoy tenemos un Estado que está dando, después de largas luchas, empezó a dar medicación desde los prestadores de salud, desde el Fondo Nacional de Recursos, que da medicación a las personas que tienen un VIH en etapa avanzada, desde recursos que se brindan desde, bueno, hay no sé si ustedes saben, un porcentaje de los seguros que se pagan por los seguros del auto, un porcentaje se da para este fondo SIDA, igualmente como una parte de los recursos de las transferencias de los deportistas va destinado a solventar la medicación del VIH. Entonces digo, son logros que se han ido dando para lograr que las personas que tienen VIH puedan tener una mejor calidad de vida. La discriminación sigue estando, ¿verdad? Yo también recuerdo, por ejemplo, en momentos donde niños y niñas que tenían VIH eran discriminados y expulsados de los centros educativos. Hoy probablemente nosotros tengamos personas, estudiantes dentro del centro educativo que están estudiando, que podemos saber que son portadoras y portadores, pero que no sufren esa discriminación,
quizás puedan tenerla, pero en mucho menor grado. Bueno, tenemos que seguir trabajando como educadoras y educadores para que esos derechos no sean vulnerados. Acá les dejamos una serie de recursos, son unos lindos videos de la Fundación Huéspedes, que es una fundación argentina. Están muy buenos para poder trabajar con estudiantes, no son muy largos, duran entre unos 40 a 50 minutos para poder reflexionar de distintos aspectos, fundamentalmente el tema del VIH. Y acá quedan algunos links de alguna bibliografía también para que quien quiera pueda profundizar. Y cualquier cosa, si entran a la página del MSP, ahí hay mucha información también que pueden ir ustedes navegando y buceando ahí. Y bueno, les dejamos por último este poema de Eduardo Galeano, para que lo lean, ¿no? Si haces el amor tendrás sida, si fumas tendrás cáncer, si comes tendrás colesterol, si bebes tendrás accidentes, si respiras tendrás contaminación, si caminas tendrás violencia, si lees tendrás confusión, si piensas tendrás angustia y si sientes tendrás locura. Y si hablas perderás el empleo. Genio, ¿no? Eduardo Galeano. Y bueno, un poco por esto de no trabajar desde el miedo y desde el riesgo, sino desde la protección, desde los derechos, y bueno, dejarles esta reflexión última que nos gustó compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia y Andrea. Bueno, en el chat verán que son muchas las palabras de agradecimiento. Quizás lo que les voy a pedir para poder mandar a los compañeros es un documento con esos links, porque en los videos, si no es como, no pueden acceder directamente a ese. Perfecto. Claro. Entonces, si ustedes, si bien vamos a tener todos el video para mirar la presentación, estaría bueno con un documento con esos links para facilitar el acceso. A los demás compañeros, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Ángel. Hola, no sé si me escuchan. Sí. Bueno, buenas noches a todos y bueno, muchas gracias Andrea y Patricia, como siempre, impecable las charlas. Llegué un poquito tarde y quedé ahí, siempre me surge la duda y lo busco y Patricia lo estaba comentando justo cuando entré, el tema de por qué se llamaba enfermedades y pasó ahora a infecciones. Porque las enfermedades, cuando hablamos de enfermedades es porque hay síntomas y signos, y la mayoría de las infecciones son asintomáticas, entonces por eso hablamos de infecciones. ¿Te acuerdas de la propaganda que decía quién lo tiene? Porque no tiene síntomas y signos, sí, en realidad, sí. Por eso está bueno hablar de infección y no de enfermedad, ¿no? Porque en realidad es muy frecuente que estas infecciones de transmisión sexual sean asintomáticas y de todas maneras se puedan transmitir. Impecable. Y otra pregunta, gracias, Ángel. Y otra consulta. Sí. Las personas que le da en el HIV, que la verdad que estaba, me faltaba actualización en ese tema, porque la verdad que con eso del tratamiento también de la medicación, no lo tenía muy claro. Que les dé indetectable, tienen que seguir con el tratamiento de por vida. Sí, de por vida. Una vez que dejan el tratamiento, y hay algo que no dijimos, no solamente alcanza con que tengan la carga viral baja, sino que tienen que tener los linfocitos por encima de 200 por centímetro cúbico de sangre. No, y una cosa, Ángel, claro, hasta ahora tienen que seguir el tratamiento, es decir, las investigaciones siguen, ¿no? Claro. Y en realidad está demostrado que no se transmite por debajo de 200 copias del virus, y la carga viral indetectable es de 50 o menos, hay un rango bastante amplio. Por ahora el tratamiento se tiene que seguir, en un futuro no sabemos todavía, ¿no? Esto es muy dinámico. Sí, sí, por supuesto. Bien. Bueno, claro, muchas gracias, la verdad que impecable. Que era una enfermedad mortal y pasó a ser ahora una infección crónica, ¿no? Es decir, esto es todo tan dinámico, por eso decía, yo qué sé, yo cuando
cuando empecé a estudiar el VIH, me acuerdo que estaba la doctora Margarita Serra, cuando yo empecé a trabajar en sexualidad y a capacitarme con ella, era una enfermedad mortal, y era una enfermedad, ¿no? El SIDA. Y ahora prácticamente no se habla de SIDA, se habla de infección crónica. Entonces es el hoy, pensemos en el hoy. Y por eso te decía, yo estoy hablando y pienso en Laura, que la conocí en el año 1994, y hoy la veo y me eriza pensar en que cuando la conocí pensé que no la vería más, y hoy la sigo viendo, porque gracias a que tiene el tratamiento sigue luchando y sigue militando por los derechos de las personas que viven con VIH. Y eso implica, bueno, tenerse que cuidar en las comidas, tener un protocolo en que no pueden cruzar la carne con la verdura porque se contamina. Hay un montón de cosas que no solamente alcanza con la alimentación, ¿verdad? Que tiene que ver en todo lo que nosotros también tenemos que hacer para que esas personas no adquieran otro tipo de infecciones comunes, ¿no? De gérmenes que anden en la vuelta. Y más allá de eso, Patricia, también, si bien hablamos de personas y grupos vulnerables, todas y todos podemos adquirir una ITS, un VIH, una ITS, ¿no? Claro. Tener también en cuenta eso. Y después otra cosa también, que no la complicamos, pero también hay parejas que pueden ser serodiscordantes. También no es lo mismo una persona que es un integrante de la pareja cero positivo y el otro cero, o la otra cero negativo, y que tengan diferentes cepas de virus, porque también puede suceder, ¿no? Entonces, o que tengan coinfecciones, puede ser más complicada la situación. Es decir, la intención nuestra era un poco traerlo desde esta perspectiva del cuidarse, de otras miradas y no entrar en lo médico, porque no era lo que nosotros queríamos plantear. No sé si los pudimos transmitir, pero lo intentamos. Eso siempre que está. Para nosotros que venimos de la biología, a veces es difícil salirnos de la biología, ¿no? Sí. Estamos tratando de intentarlo, a veces nos es difícil, ¿no? Además para las dos que en algún momento de nuestras vidas hicimos algo de medicina, también nos cuesta salirnos de eso, pero bueno, lo intentamos. No sé si lo logramos, pero lo intentamos, ¿no? Me corro ahora un poquito de anfitrión y hago una pregunta como profe también. Sí. Respecto al PAP anal, la verdad sí. no lo tenía tan claro. Ustedes dijeron que se realizaba en el piso 16 del Hospital de Clínicas, ¿no? Y en el Instituto de Higiene. Ah, en el Instituto de Higiene. ¿Y hay algún otro lugar que hagan ese tipo de estudio? Vos sabés que creo que en Infocus también, que es donde está Zaida Arteta, pero no lo tengo muy claro. Bien. ¿Y ese estudio, quién lo deriva? ¿Un infectólogo, un médico general? Lo puede pedir la persona, ¿eh? Vos te lo podés pedir a tu médico por las prácticas sexuales que tenés. Lo podés, decir, claro, está bueno poder pedirlo. Como persona tenés derecho a pedirlo, sí, claro. Es muy difícil que te lo manden. Tienen que ser personas que estén muy sensibilizadas, como decía Patricia Zaida Arteta, no sé si la ubican, que ahora está con todo el tema del COVID, que es infectóloga, es una de las que promueve, ¿no? estos controles y que los hace. No todas las personas están sensibilizadas con esto y lo hacen y lo saben hacer. También tiene que ver con una especificidad. Entonces, no es fácil, pero hay que irlo de a poco incorporando, ¿no? Por lo menos acá, y después, bueno, ver de a poquito Primero acá y después allá. Por eso, primero acá, ¿no? Entonces, bueno. Arriba y abajo. Gracias por la respuesta. Dale. De nada.
No sé si hay alguna otra, por ser la quinta charla, ¿viste? Ya está, ya estamos en familia ya. No sé si les quería comentar, por ejemplo, otro ejercicio, como el del principio, que capaz que está bueno para demostrar, es darles esos papelitos de colores que hay, ¿no? Por ejemplo, darles un papelito a cada integrante del grupo, un papelito que tenga un asterisco, otro papelito que tenga, no sé, un sol, un papelito que sea de color rosado. Al que tenga el papelito de color rosado, decirle a la persona, tú no vas a escribir nada, y a los demás que no tienen nada, y al resto del grupo le van a decir, bueno, van a caminar por el grupo, se van a ir encontrando con las compañeras y los compañeros del grupo, y van a ir anotando lo que tiene el compañero o la compañera en su papelito. Salvo al de rosado, que aparte le van a decir que no va a escribir absolutamente nada, pese a que se encuentren con compañeras y compañeros que en los papelitos tienen cosas. Cuando terminan, dan ahí 5 minutitos, 1 minutito, y paran el trabajo, se sientan y preguntan, bueno, ¿qué tienen anotado? Entonces uno va a decir, yo tengo 4 asteriscos, yo tengo 4 soles, ¿no? Y alguno va a decir, bueno, yo no tenía nada y ahora tengo tantas cosas. Bueno, entonces el rosado dice, yo no tengo nada. Bueno, ese tenía condón, entonces como tenía condón, no se agarró nada. El que tenía sol tenía el VIH, y el que tenía el asterisco tenía el HPV. El que no tenía nada, no tenía nada, y como no usó condón, se agarró todo. ¿Tá? Y el que tenía algo se reinfectó porque no usó condón, y entonces es una forma de mostrarle a las personas esto que decíamos al principio, que por no usar el preservativo podemos infectarlos. ¿Ah? Yo capaz que es un ejercicio que nos permite poder visualizar qué fácil es transmitirnos una infección de transmisión sexual. Entender lo que son las coinfecciones, y la probabilidad de que cuando tenemos una infección es mucho más fácil transmitirlas y adquirir otra infección. Claro, ya ahí pensando en estrategias de metodologías, ¿no? Participativas con estudiantes. Con muy poquito. ¿Puedo hacer un comentario? Sí, como no, con mucho gusto. Adelante. ¿Cómo está Patricia? Mónica acá. Patricia, sabes que yo hice esa práctica, pero plastifiqué uno y le entregué plastificado, y después les expliqué que el plastificado era porque tenía preservativo, digo, en esa dinámica, para que ellos vean que a veces también eso. Bien, está bueno. Muy bueno. Gracias por el aporte. Bueno, ¿algo más? No sé, Luis. No, ¿Alguna pregunta más que haya? Por acá, gracias. Bueno, Ximena Torres dice que no entendió la dinámica. Capaz que, no sé si tienen por escrito algo como para que podamos mandarles, o es una actividad de esas que no están escritas. No, pero se puede escribir, ¿no? Puede escribir algo así como... Sí. Puede escribir. Bien, sí. Bien. Bueno, nada, yo, como en nombre de la asociación, agradecido como siempre. Capaz que podemos adelantar cuál va a ser la próxima temática, Andrea y Patricia, para cautivar el público. Lo dejamos en suspenso. ¿Con qué van a ir las coordinadoras, no? Buenas tardes. Soy yo. María. Y María. Hola, sí. María Cristina, me conoce más por Cristina. Bueno, saludo Cristina. a todos, los felicito, ya les mandé unas líneas. Soy docente reintegrada, he estado en el tema de sexualidad desde el 93. Cuando empezamos en el 93 con el curso en 33, hay algunos compañeros que no sé si están presentes. Luego me retiré en el 2014. En el 2014, bueno, dentro de mis amigas, saludo acá a Adriana,
Adriana Rojas, ¿cómo andás, colega? Y felicito a Ángel Viace, generación nueva, alumno de Mercedes, yo soy de Mercedes. Ángel es nuestro representante en la asociación. Excelente, Ángel, porque tenemos nuestro grupo, que él es de los administradores, porque no nos deja entrar, pero nos tiene totalmente al día en todo lo que hace la asociación. Realmente yo he perdido las importantísimas charlas de Eduardo, también otro colega, que espero que siga dando sus charlas para poder participar. Como Adriana, al reintegrarme, nunca pensé que iba a tener el coronavirus, si no hubiera empezado este año. El año pasado empecé, pero continué. Y realmente le veo gente que no se les ve la cara, pero también las conozco. Las saludo a Ana Pereira, Pamela Costa, que está por ahí, docentes todas que quiero mucho. Realmente he disfrutado todo esto. Y gracias, Patricia, gracias, Andrea, por la claridad, la actualización, que es importantísima. Y bueno, yo fui profesora, ayudante preparadora, no sé si me conocen, pero también referente sexual, para mí todo esto me encanta. Ahora estoy como docente también, y bueno, veremos qué pasa el año que viene. Tuve que aprender plataforma CREA de apuro, estoy cumpliendo muy bien. Bettina fue compañera mía, también estamos en constante comunicación, así que encantada de escucharla. Nada más. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, y ya lo vamos a comprometer a Ángel, le vamos a traerlo para la PB desde Mercedes, seguramente. Ya creo que eso hecho. Ángel es realmente excelente. Bueno, pasen bien. Bueno, muchísimas gracias por todo. Decirles que 2/3 de los compañeros son del interior de los que asistieron a esta charla, así que es una alegría acercarnos al interior del país. Bueno, gracias por todo, nos despedimos. Perdón. Bueno, gracias. Buen fin de semana a todos, que pasen bien. Gracias, que pasen bien. Chao. Chao.